Todo lo que hacemos tiene un efecto en el cerebro. Daphne Bavillier. Violentos o no, los videojuegos de acción y de disparos tienen un objetivo primordial: divertir. Pese a haber estado creados sin otro fin, permiten a sus adeptos mejorar ciertas habilidades relacionadas con su cerebro y percepción. En este capítulo de Redes, la neurocientífica Daphne Bavillier explica a Eduard Punset sus hallazgos en torno a este tipo de videojuegos y sus posibles aplicaciones en campos como la educación o la rehabilitación de pacientes. También en este programa, Elsa Punset nos enseñará a aprovechar los beneficios y limitar los posibles riesgos de las tecnologías y soportes digitales que hoy inundan nuestras vidas. Daphne, es fantástico saber, gracias a ti, que los que juegan a videojuegos obtienen mejores resultados que los que no juegan a videojuegos. ¿Pasa esto con todos los videojuegos o solamente con algunos? ¿Es general esto? Me has planteado una muy buena pregunta. Nuestro estudio demuestra que los distintos videojuegos tienen efectos diferentes en el cerebro. Puedo contarte más sobre el trabajo que hemos realizado. Los juegos que hemos analizado no son el tipo de juegos que creerías que son buenos para el cerebro. A primera vista se trata de lo que llamamos juegos de disparos y acción. Si vuelves a casa y te encuentras a tu hijo de 12 años jugando a uno de ellos, lo primero que te vendrá a la cabeza no es: mira qué bien, mi hijo está persiguiendo zombies o monstruos, ¿verdad? Preferirías que hiciera sus deberes de matemáticas. Sin embargo, al estudiar estos juegos, hemos descubierto que repercuten de un modo profundamente beneficioso en varias habilidades distintas, como por ejemplo la agudeza visual o la capacidad de prestar atención. Es decir, en varios aspectos de nuestro razonamiento cognitivo. Por eso hemos empezado a interesarnos muchísimo por estos juegos. Queremos comprender qué componentes de estos juegos provocan todos estos cambios positivos, y así podremos aprovecharlos y crear juegos que estén específicamente diseñados para la rehabilitación de pacientes, por ejemplo tras un ictus, o bien para fines educativos. Se estima que en el 2009 se vendieron en Europa unos 250 millones de videojuegos, una cifra equivalente a unos 8.000 millones de euros. Para el 2012, se prevé que las ventas de videojuegos a escala mundial generarán unos 55.000 millones de euros de beneficios. Esto sin tener en cuenta los juegos de móviles y tabletas. La industria coge fuerza, incluso más que la del cine. Por ejemplo, la segunda entrega de Call of Duty Modern Warfare generó 550 millones de dólares a los 5 días de su lanzamiento, en el año 2009. Más del doble de lo que recaudó la película Avatar de James Cameron a los pocos días de su estreno ese mismo año. En Europa, un cuarto de la población mayor de 15 años juega a videojuegos, según una encuesta del 2010 realizada en 18 países por la Federación Europea de Software Interactivo. Más de la mitad de los jugadores tiene entre 16 y 29 años. Casi un tercio entre 30 y 49 años, y un 9% supera los 50. ¿Jugamos demasiadas horas? Un 76% de los aficionados europeos invierte menos de 5 horas a la semana en videojuegos de entretenimiento, aunque un 8% reconoce dedicarle más de 16 horas semanales. ¿Nos aíslan los videojuegos? Depende. Un 58% de los padres y madres aficionados juegan con sus hijos y lo hacen a menudo a petición de los niños. Asimismo, muchos aficionados juegan con amigos o interaccionan con otros mediante juegos online. ¿Y qué pasa con los que no juegan? Según la encuesta, el 41% no lo hace por falta de tiempo, el 23% porque cree que los videojuegos son para niños, el 9% por parecerle aburridos y el 7% por considerarlos violentos. En cambio, el principal motivo para jugar es la diversión. Así lo confirmaron el 61% de los jugadores encuestados.
De hecho, al margen de que algunos juegos se vendan con otras finalidades como estimular nuestra inteligencia o mover el esqueleto, la industria los crea primordialmente con el objetivo de divertir. Y en particular, los videojuegos de acción en los que hay que reaccionar adecuadamente y cuanto antes a todo tipo de estímulos inesperados, no tienen otro fin que el entretenimiento. Pero ahora, estudios como los de Daphne Babelie están revelando que este tipo de videojuegos también pueden contribuir a mejorar ciertas habilidades. Daphne, hay algo que me preocupa a mí y a la mayoría de la gente. Me refiero a los juegos repletos de disparos y los juegos bélicos. Hubo uno en concreto llamado, creo, Call of Duty Black Ops, que salió hace un año y medio o así. Después de un solo mes de práctica, resulta que se había jugado durante 68.000 años en el mundo como conjunto. Vaya, resulta casi aterrador pensar en el impacto que un juego bélico como ese puede tener o tiene. ¿Es eso perjudicial? Como sabes, todo lo que hacemos tiene un efecto en el cerebro. Lo que comemos influye en el cerebro y, de hecho, la tecnología es un poco como la comida. Los distintos tipos de alimentos surten efectos diferentes. Comer chocolate no nos afecta igual que comer zanahorias. Con los videojuegos y las tecnologías pasa lo mismo. Por otro lado, planteas una cuestión que tiene que ver con la violencia. No sabemos si la violencia del juego es importante para los cambios positivos que se han observado, pero puedo darte un ejemplo de cómo utilizamos ahora estos juegos en pro de algo bueno. Descubrimos, durante nuestra investigación, que las personas que eligen jugar a este tipo de juegos tienen más agudeza visual. Ahora mismo corriges tu visión con gafas, ¿verdad? Es una manera de corregir la visión. Te aseguras de que la imagen que se envía a la parte posterior de la retina sea un poco más clara y corriges cualquier distorsión óptica de los ojos. Sin embargo, lo que hemos demostrado es que los juegos de acción, como por ejemplo Call of Duty, van un paso más allá. Consiguen entrenar la corteza visual y el resto del cerebro para mejorar la imagen y la información que se envía desde la parte posterior de los ojos al cerebro. Y los utilizamos, por ejemplo, para tratar pacientes con poca visión, pacientes que padecen ambliopía. También se denomina ojo vago. ¿Y esto quiere decir? Significa que el ojo es correcto y normal, pero sin embargo el cerebro, durante el desarrollo, ha recibido información inadecuada de uno de los ojos, ya sea por culpa de un glaucoma o de una desviación y como consecuencia de las malas señales recibidas en fases tempranas del desarrollo. El cerebro ahora está mal configurado y el ojo que tenía problemas se ha ido debilitando cada vez más hasta que queda completamente anulado. El paciente pasa a tener un solo ojo funcional en lugar de dos. El caso es que ahora sabemos que se puede reentrenar a las personas para mejorar la visión del ojo amblíope, incluso en adultos. Ya sabes que hay un gran dogma en el campo de la neurociencia según el cual existe un periodo crítico para la visión. Y cuando finaliza, después de la adolescencia, ya no puede hacerse nada porque la plasticidad se ha perdido. Pero pese a eso, podemos recuperar la plasticidad, incluso en la edad adulta. He leído en algún lugar que decías que gracias a esto se puede, por ejemplo, detectar la letra pequeña que de otro modo no se vería, o que se puede definir la diferencia entre las tonalidades de gris, más gris, menos gris. Así que imagino que puede ser muy útil, pero de verdad que no importa si lo hacemos a través de videojuegos violentos o no violentos. ¿No tiene importancia en función de la violencia? No sabemos si la violencia es lo importante, pero sí sabemos que los juegos que funcionan mejor son los de disparos repletos de acción. En el laboratorio procedemos de la siguiente manera. Primero estudiamos a los que juegan a juegos de acción
y los comparamos con los que no juegan a este tipo de juegos. Las tareas que has mencionado son tareas que los científicos que estudian la visión utilizan en el laboratorio todo el rato, ¿sabes? Se trabaja con un conjunto de tareas algo extrañas, que no se utilizan en la vida diaria, pero que nos permiten medir exactamente la visión de los participantes. Tras estudiar a varias personas en el laboratorio, hemos demostrado que los que eligen jugar a juegos de acción consiguen mejores resultados que los que no. Pero eso no es todo. Nuestro objetivo es crear nuevas herramientas para rehabilitar a los pacientes o ayudar en la educación. Y debemos asegurarnos de poder trabajar con alguien como tú, que no juega a videojuegos, conseguir que juegue a videojuegos y mejorarle la visión. Por eso hacemos estudios de entrenamiento. Estudiamos a personas que normalmente no juegan a videojuegos. Les hacemos pruebas antes de empezar el experimento y luego les asignamos aleatoriamente a un grupo que debe jugar a juegos de acción y a otro grupo que debe jugar a un juego de control con otro tipo de dinámica de juego. Lo que vemos es que en los que han tenido que jugar a videojuegos de acción, como Call of Duty, ellos aprenden. Mejoran más la visión que los que han jugado a los juegos de control. Vamos a ponerte a prueba. Lee atentamente las siguientes palabras y pronuncia en voz alta el color con que están escritas. ¿Qué tal? La respuesta correcta debería haber sido rojo, verde, negro y azul. ¿Lo has hecho bien? Otra prueba. Fíjate en estos 3 puntos azules. Intenta seguir la trayectoria de los 3 a la vez y no perderlos de vista. ¿De qué color era el punto del interrogante? ¿Azul? ¿Amarillo? Era amarillo. ¿Acertaste? Si eres aficionado a los videojuegos de acción, es posible que tu respuesta en ambos ejercicios haya sido más rápida y acertada que una persona no interesada por estos juegos. De hecho, pruebas como estas, con elementos que distraen nuestra atención y nos dificultan la respuesta, son muy útiles para cuantificar ciertas habilidades relacionadas con la atención, la visión o algunos procesos cognitivos. Mediante ejercicios similares, el equipo de Daphne Bavelier está constatando que estas habilidades pueden mejorar con los videojuegos de acción. Para ello, los científicos reclutan a voluntarios jóvenes, jugadores de videojuegos de acción y no jugadores. Los jugadores participan en un experimento basado en la práctica de estos videojuegos. Es decir, invierten unas pocas horas a la semana, durante algunas semanas, a matar zombies, perseguir extraterrestres o combatir contra todo enemigo viviente. En cambio, los voluntarios del otro grupo no juegan durante ese periodo y si lo hacen, no es con videojuegos de acción, sino de estrategia, sociales, rompecabezas. Pasadas unas semanas, ambos grupos regresan al laboratorio para realizar pruebas parecidas a las que hemos visto. En los más de 20 estudios de este tipo publicados por el equipo de Bavelier, los jugadores de videojuegos de acción muestran una mejora de las habilidades puestas a prueba, comparado con el grupo de no jugadores. Así, los jugadores reaccionaron más deprisa a los estímulos y situaciones de conflicto. Mostraron una mayor agudeza visual, siendo más capaces de extraer información y detectar más deprisa los objetivos dentro de un conjunto. Además, revelaron una sensibilidad a los grises más elevada. Es decir, detectaron mejor las sutilezas de las sombras en un entorno de niebla.